Pero era por eso. Mayormente era por eso. Porque de esa manera se evitaba contaminación de enfermedades. Y es un símbolo, me explico, es un significado de que para ir a la presencia de Dios te tienes que desprender de lo viejo que hay en tu corazón. ¿Me explico? Al ir al Señor, tú estás diciéndole, Señor, límpiame, sáname y libérame. De alguna manera te estás quitando la ropa vieja, en sentido figurado, ¿me explico? En sentido figurado. No sea como algunos hacen, que hay por ahí grupos que parece ser que hasta se desnudan algunos de ellos. No, no tiene nada que ver eso. Es decir, presentarse al Señor y decir, Señor, límpiame. La palabra de Dios nos dice que nuestras ropas son lavadas por la sangre del Cordero. ¿Vale? ¿Me explico me entiende lo que te quiero decir? Entonces, cuando se iba al Sinaí, como tú bien dices, se tenían que cambiar de ropa. Es decir, es una manera de hacernos entender que cuando vamos a la presencia de Dios, tenemos que dejar detrás todo nuestro yo personal que está sucio y ser vestido con ropa nueva. Por eso, ha matado una mosca, tranquilos. Cuando hay una visión sobre ¿cómo se llama el sacerdote Josué, en el libro de Zacarías capítulo 4, que era un siervo de Dios, dice, quitar las ropas de Josué y ponerles ropas nuevas, que no tiene nada que ver con el Josué de Moisés, es otro Josué. Ponerle ropas nuevas y limpias, porque de alguna manera representa la transformación que Cristo nos hace a nosotros, el dejar atrás todo lo viejo. A ver, aquí en España tú sabes muy bien que hay algunas noches, claro, hay algunas noches exactamente, hay alguna noche que, la noche en junio, que es una costumbre que yo no la comparto, pero bueno, eso es que la gente quema la ropa, no sé qué, no sé cuántos muebles viejos, no sé qué historia, bueno, como para significar que hay una persona nueva. La verdad que nadie cambia, pero bueno, quiero coger esa costumbre, es decir, dejamos atrás nuestras ropas viejas con Cristo y por Cristo y en Cristo. ¿Me explico? Las dejamos atrás con Cristo, en Cristo y por Cristo. Y entonces Él hace el cambio en nuestro corazón. Cuando Rafa se convirtió, entró el Rafael viejo, ¿no? El hombre viejo de Rafael entró y fue cambiado por la palabra de Dios, ¿vale? Cuando Ovidio se convirtió a Cristo, entró el viejo Ovidio, y no digo que ahora, no hablo en plan de viejo físico, sino viejo interior, y claro, y fue transformado. El viejo Ovidio se ahogó en el mar, pasado. Y esa es la cuestión. Entonces, aquí exactamente, pero ahora vamos a ver una cosa muy curiosa. ¿Cómo se trataba con las casas? Fijaros, qué curioso esto, ¿eh? Claro, ¿por qué esto? Porque Dios sabía que el pueblo de judío dejaría de ser nómada y dejaría las tiendas y pasarían a ocupar casas. Pero atención, esto te va a interesar. Te va a gustar lo que voy a leer aquí. Dice Dios a Moisés, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, vais a dejar de ser nómadas, vais a coger casas. Pero atención, ya no solamente coger una casa que esté vacía, sino que hay algo más. Hay algo más. Porque no sabemos quién ha vivido en esa casa ni en qué condiciones sanitarias está la casa. No sabemos. Tú vas a coger una casa de alquiler antigua, la cogemos sin ningún problema, pero fíjate que Dios piensa de una manera, te dice, mira, vas a coger esa casa. Pero atención, porque puede haber algo dentro de la casa que no sea bueno. Ten en cuenta que también, en aquella época, la gente vivía como vivía. No había agua corriente en las casas y lo mismo, había animales, un montón de cosas y había gente que era muy guarra, hablando mal y pronto, como estoy viendo ahora, ¿no? Y que hacían cosas que no eran lógicas. Bueno, y dice, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán,
que no era lo mismo vivir en tiendas de campañas que se quitaban y se ponían que vivir en una casa fija. No era igual. Bien. Pero vas a tomar una serie de precauciones. Ah. La casa era estable y fija. ¿De acuerdo? Los muros, las piedras y tal. Ellos iban a ocupar casas de otros desconocidos. Iban a ocupar casas de otros desconocidos. De manera estable. No sabían cómo había vivido allí los anteriores dueños. No conocían nada de los anteriores dueños. Ni en qué condiciones higiénicas estaban las casas. Y dice lo siguiente. Cuando alguno de vosotros coja esa casa y vea que hay algo en la pared de las casas, por eso yo te comentaba ayer, Paquita, ¿te acuerdas que hablábamos de las humedades? Pero fíjate por una cosa lo que va diciendo. Las humedades, por ejemplo, de las casas crean hongos, perjudiciales para la salud, ¿vale? O hay también insectos que están en los muros, o sea, en lo que es la estructura de madera, hay insectos que pueden ser perjudiciales para la salud. Por ejemplo, la chinche. Yo recuerdo que mi mujer me decía cuando era pequeñita, mi suegro era guardia civil, tuvieron que vivir en una casa de guardia civil muy antigua que había chinches. Y mi suegro tuvo que hacer un limpiado de la casa, sacó a toda la familia afuera. Y picarla. Exacto, es que de eso va el tema. Tuvo que hacer un limpiado enorme, tuvo que desinfectar las maderas una por una, porque eran techos de madera, y tuvo que hacer, mi suegro era también muy buen albañil, tuvo que hacer un trabajo muy grande para poder librar las casas de las chinches. En la época de Moisés, no se conocía lo que era una chinche. También se le decía la lepra de la casa. Se le decía la lepra porque no se conocía. Pero había una manera de hacer las cosas bien. Y dicen, cuando uno de vosotros vaya y le diga al sacerdote, algo como plaga ha aparecido en mi casa. Tú, sacerdote, tengo algo en la casa. Cuidado, hay algo que no, hay alguna mancha en la pared. Y dice la Biblia, si se pone amarilla, si se pone no sé qué, eso lo menciona en Levítico capítulo 14. Lo digo para vosotros que lo sepáis. El sacerdote, ¿qué hacía? Antes de entrar a la casa, decía, familia fuera, todo el mundo fuera. Antes de que el sacerdote entrase a la casa, cuando ya le habían dado el aviso. Primera precaución, él tampoco podía arriesgarse a entrar en la casa y poner en peligro su salud. Sacaba a toda la familia fuera, antes de entrar él a mirar la casa. Todo el mundo fuera. La voz de alarma la había dado el dueño, cuando decía, en mi casa he visto algo que no me gusta. ¿Vale? Como no conocían otra cosa, se lo decía al sacerdote y le decía, bueno, pues todo el mundo fuera, saca a la familia, los animales, todo el mundo fuera. Ya. Bueno. Entonces, cuando ya había sacado a la familia, con todo lo que tenía, la casa estaba vacía, entonces el sacerdote entraba y tomaba medidas higiénicas. No tocaba nada. Pero él entraba y examinaba. ¿Vale? Examinaba con la vista. Era muy bueno dándose cuenta de las cosas. Y dice que el sacerdote cerraba la casa durante 7 días. Fijaros, es interesante esto. Sería algo para que se fueran los bichos. No tenían nada, pero ahora vamos a ver cómo lo hacían ellos. Vamos a ver cómo lo hacían. Durante 7 días cerraba la casa. ¿Vale? Dice 7. 7 días eran los que el leproso tenía que estar fuera, aislado. 7 días. 7 días tiene la semana. El número 7 en la Biblia es un número de santidad. Es un número de santidad. Fijaros que dice 7 días tenía que estar la casa completamente cerrada. ¿Vale? Si entraba el sacerdote después y veía que la mancha se había extendido, que se había extendido por la pared, ¿qué es lo que hacían? Picaban las paredes. Y echaban todo el picado de la pared fuera del campamento. Todo lo picaban. Dejaban las piedras limpias. Los muros, lo que tú has dicho. Era la manera, era la única manera que tenían ellos de hacer las cosas. Pero fijaros, daros cuenta de la inteligencia que tenían, Eran listos, Esta gente, si pudieran venir al presente, seguramente terminarían siendo médicos, licenciados, eran gente muy inteligente. Y dice, picaban las paredes.
sacaban todo el barro, porque las casas eran piedra y barro, y lo tiraban todo a un lugar fuera del campamento. Ese barro no se podía tocar, porque en ese barro había algo que estaba causando daños en la casa. En la casa, ¿vale? Yo recuerdo, por ejemplo, que tuve una infestación en mi casa en Huechar de termitas en la madera. Bueno, y se acaba, ya está. Es que los dos están mal. De termitas, tuve termitas en la madera de los marcos de la casa. Yo, ya 2 veces, o 3 veces. Y yo tenía que quitar el marco entero, picar por debajo, donde estaban metidos los palos de los marcos, ahuecarlo, limpiar todo eso ya en el cemento, en el suelo, picarlo bien en condiciones y coger los palos y tirarlos fuera. Y me dijo una vecina, Isabel, me dijo, mira, cuanto más lejos mejor, porque esas maderas están llenas de termitas y puede contaminar a otras maderas también y pueden venir hasta acá. Bueno, eso había que hacerlo, cuanto más lejos. Yo tiré las maderas lo más lejos posible. Y quemarlas. Bien. ¿Por qué? Porque puede corromper a otras maderas. Bueno, y dice que picaban las paredes y dejaban todo limpio. El barro entero lo quitaban. Y el versículo 37 al 48 dice así: examinará la plaga, era una plaga, examinará el sacerdote la plaga, y si se vieren manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, parecidas a las manchas de la lepra, las cuales parecen ser más profundas que la superficie de la pared, si la mancha entraba muy dentro del barro, si entraba muy dentro del barro, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. Al 7º día volverá el sacerdote y la examinará de nuevo. Si la plaga se hubiera extendido en las paredes y se hubiera crecido por todos los sitios, declarará, dice, entonces mandará el sacerdote y arrancará las piedras. Si con el barro no fue suficiente, con quitar el barro no fue suficiente, y viera que la casa sigue todavía teniendo ese problema, arrancarán las piedras también. O sea, desmontarán la casa. Las piedras tocadas por ese tipo de problema, todas las piedras serán quitadas y echadas fuera del campamento. Y se volverá a rehacer la casa otra vez de nuevo. ¿Me explico? Y dicen, hará raspar la casa por dentro, alrededor. Hará raspar la casa, picará la pared. Toda la pared tenía que ser picada, por dentro. Toda la pared tenía que ser picada. Hasta los lugares más recónditos, cuando hay 2 piedras redondas, queda barro ahí metido. También, todo picado. Fijaros el trabajo que hacían, ¿eh? Todo eso lo quitaron. Y tomarán otras piedras y las pondrán en el lugar de las piedras quitadas. Tomarán otras piedras limpias y las pondrán en el lugar de la piedra que ha sido quitada para que el muro no se caiga abajo. Fijaros, es que es increíble, esta gente. Y dice, y recubrirán de nuevo toda la casa. ¿Vale? Aquí, ¿cómo le llamamos en España a los que le dan el yeso? ¿Cómo se llama esto? A los yeseros, yesería, ¿no? ¿Qué se hacía en Andalucía? Por lo menos en la parte de donde mi mujer nació. Se pintaba la casa con cal todos los años. Y aquí también. Se pintaba porque la cal, aparte de ser bonita, también da limpieza y sanea las viviendas. Fijaros el trabajo que hacían, ¿eh? Había que aislar a la casa 7 días, vacía. Picarla, y si aún así seguían habiendo problemas en el interior de la casa que nadie podía entrar, se quitaban las piedras también que estaban, entre comillas, enfermas. Y se ponían piedras nuevas y se daba un saneado entero a la casa. Es interesantísimo, ¿eh? Y si la plaga volviera a brotar en aquella casa, después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, después de que fue recubierta, entonces el sacerdote entrará y la volverá a examinar. Si pareciere haberse extendido de nuevo la casa, ahí le dicen lepra maligna es en la casa, inmunda es. La consideraban como si fuera una lepra. No era lepra, pero otro tipo de problema. La consideraban como si fuera una lepra. Y esto se hacía
para evitar contagios de enfermedades en el pueblo. Fijaros, bien. Y era una casa inmunda, nadie podía entrar. Y dice, y cualquiera que entrase, ahora dime. Es por lo que antes se marcaban las casas que estaban contagiadas de rojo y las que estaban sanas en verde. Exacto. Antes aquí en España, las casas que estaban tocadas, los edificios se ponían rojo y las que estaban ya limpias se ponían verde. Pues era lo mismo, como lo hacían ellos. Era el mismo sistema, muy parecido, ¿vale? Fijaros cómo trabaja Dios las cosas. Es decir, vosotros sois el pueblo elegido, vais a ocupar casas, pero atención, quiero que tengáis cuidado y hagáis esto cuando entréis en una vivienda. Y dice así, cualquiera que entrase, cuando la casa estaba cerrada, hay gente que se podía colar, gente que podía entrar en la casa, estando cerrada y precintada la casa entera. Por ejemplo, los niños, haciendo tonterías, haciendo gamberradas, no sé qué, se metían en las casas. ¿Cuántas veces me he metido yo en casas abandonadas? Yo me he metido un montón de veces de pequeño. Bueno, los niños no lo podemos evitar, los niños son como son. Se meten en casas viejas, en casas abandonadas. Pero dice, cuando alguien entrase en esa casa que está cerrada, tendrá que hacer lo mismo. Es decir, tendrá que lavar sus vestidos de cuando salga de la casa. Tendrá que lavar sus vestidos para evitar que el vestido, cuando entraban en la casa, al tocar los muros, estaban en un proceso de vigilancia, de control. Si alguien se metía sin saberlo o queriendo en la casa, lógicamente, al moverse por dentro, los vestidos tocaban las paredes. Entonces esa persona tiene que ser apartada y ser examinada por el sacerdote y tenía que lavarse entero. Fijaros el tema, lavarse, ¿eh? Fijaros cómo trabaja, ¿me entiendes, Francisca, lo que estoy diciendo? Y dice, claro, mas si entrara el sacerdote y la examinare y viere que la plaga no se ha extendido en la casa después que fue recubierta, cuando el sacerdote entraba y ya veía que la enfermedad no seguía dentro de la casa, que no se había extendido, el sacerdote declarará limpia la casa, porque la plaga ha desaparecido. Lo mismo hace un técnico, por ejemplo, en el tema de lo que hemos hablado, es el insecto ese. Cuando se termina de limpiar la casa, alguien va y dice, bueno, ya hemos hecho un trabajo de limpieza, esta casa ya se puede habitar. Mientras tanto, tú no puedes entrar en la casa, hasta que venga un técnico y te examine la casa, ¿sí o no? Cuando el técnico viene y te examina la casa, o si tú tienes conocimiento, no, esta casa ya se puede habitar, porque ya ha pasado, ha sido limpiada, ya ha sido curada, ya ha sido saneada, ¿de acuerdo? Claro. Entonces, cuando la casa, la gente podía entrar de nuevo a la vivienda. Entonces tomará para limpiar la casa, lo mismo, avecillas, madera de cedro, grana e hisopo, lo mismo. A una avecilla la matará para sacrificarla para Dios, a otra avecilla la dejará libre, pero hará lo mismo con las maderas, hará un quemado en el centro de la casa, quemará el cedro, quemará la granada y el hisopo. Como son plantas, son árboles que dan buen olor, evidentemente eso es una declaración de buen olor y además contribuyen a matar todo lo que quede por medio que sea malo. ¿Me explico? Fijaros el trabajo de saneamiento que hacían los sacerdotes en aquellas casas y con las personas. Y dice la palabra de Dios que soltará el ave viva fuera de la ciudad sobre la faz del campo, para que el ave saliera. Era la señal que la gente veía cuando el ave ya volaba, que la casa de fulanito de tal había sido completamente limpia y que nadie tenía ningún problema para entrar en la casa a tomar un café, a vivir o lo que fuera, ¿vale? Y a compartir con la familia. La familia puede estar seguro porque la casa estaba completamente limpia, ¿de acuerdo? Y dice, esta es la ley acerca de toda la plaga de lepra y tiña. La lepra, aquí no se refiere a la lepra física, sino a lo que ellos pensaban que podía ser una especie de parecido a la lepra. No sabían hablarlo de otra manera. Y también la tiña y todo tipo de bacterias y insectos que hubiera dentro de una vivienda. No solamente la tiña y la lepra, sino esto acababa con cualquier insecto que pudiera perjudicar la salud, mosquitos, moscas,
esto que te he dicho antes, lo limpiaba por completo. Es decir, era un trabajo realmente magnífico para quitarse el sombrero y decir, estos son personas que hacen las cosas bien, ¿vale? Y dice además, y acerca de la hinchazón, porque también examinaban la piel, de la erupción, las manchas blancas que salen en granos, también lo examinaban. Y hacían lo mismo, todos hacían igual. Entonces, yo lo que quiero, de alguna manera, porque esto sigue todavía mucho más largo, pero no lo voy a hablar todo, voy a dejar para otro día, la segunda parte, porque todavía sigue siendo muy interesante para saber cómo Dios trabajaba para que la gente aprendiera a diferenciar las enfermedades y cómo trabajaba contra todas las plagas. Una casa puede ser llena de plagas, y en este caso, por ejemplo, incluso la plaga de la humedad que hemos dicho, cuando hay una humedad, cuando hay una humedad en una casa que no se quita. Yo, por ejemplo, tengo en mi casa, en la cocina, vosotros lo habéis visto, está revestida de madera, ¿no? Y hay una mancha negra. Hay una mancha negra. La casa mía tiene revestimiento de madera, es del dueño, no es mía. Y yo se lo he dicho, hay una mancha negra en la madera. ¿Por qué? Porque detrás hubo humedad que ha afectado a la madera y hay una mancha negra. Ojo con las manchas negras en las maderas de las casas. Ojo, porque eso tiene esporas y las esporas pueden ser peligrosas para la salud del ser humano. Ojo, pasa que ese está parado, es un avanzado. Le pasa como aquí, no avanzado, se ha quedado ahí. Pero cuando hay una casa, por ejemplo, revestida de madera, y hay humedad en el muro que está pegado a la madera se pone negra. Esa negra que está, eso es perjudicial para la salud del ser humano que lo respiramos. Las esporas, una cosa parecida a la bacteria, se meten por el aparato respiratorio de los animales que tenemos en casa y también de nosotros, y nos puede crear asma. Puede crearnos asma. ¿Qué trata Dios con todo esto? Evitar que esto pasara a aquel pueblo. Por el amor de Dios que tenía hacia su pueblo, le cuidaba hasta ese punto. Es decir, lo vais entendiendo, es un poquito pesado lo que estoy diciendo, pero fíjate qué interesante, ¿eh? Qué interesante. ¿Cómo trabajaba el sacerdote? ¿Cómo trabaja Cristo en nuestras vidas? Ahora la cuestión, vamos a ir al tema espiritual. Si eso valía para las casas normales, eso nos enseña algo. ¿Cómo trabaja Cristo en nuestras vidas? ¿Qué es lo que hace en nuestro corazón? ¿Qué es lo que hace? Cuando Él entra y te inspecciona, como el sacerdote entraba y vigilaba y hacía una inspección dentro de la casa, decía, esto hay que quitarlo, vais a quitar el barro, vais a quitar esas piedras que están tocadas, las vamos a tirar fuera, fuera del campamento, fuera del pueblo, fuera para que nadie se pueda contaminar. ¿Qué es lo que hace Cristo con nosotros? Cristo entra en nuestra casa que está ya vacía y mira cómo está nuestra alma por dentro. Y le hace un trabajo total de restauración interna. Y hace que te pica todo lo que hay malo en tu vida. Dile al Señor, Señor, quítame el barro que hay en mi corazón. Dile al Señor, quítame las piedras que están sucias y que tienen ese tipo de enfermedad dentro. Bueno, pegada. Quítamelo tú, Señor. Cristo hace un trabajo de restauración completo. Él entra, fíjate que el sacerdote decía que a la gente había que sacarla fuera. Fuera, ¿de acuerdo? Pero el sacerdote entró después y hizo un control de todo. Aquí. Lo primero que fue seguramente donde el hombre le decía, mira, en la habitación tal tengo la mancha. Él iba directamente a mirar la mancha. Y no dejaba entrar a nadie. Ya había entrado. Esto hay que picarlo. Y seguro que no tocaban ni el barro con las manos. Seguro que de alguna manera se lo inventaban para poder quitar ese barro sin tocar el barro. No lo sé, eso ya no lo sé porque no había plástico. Pero bueno, de alguna manera se apañaban para limpiarlo todo. Cristo nos limpia todo. Y cuando tú quitas el barro de la pared, el yeso que está, por ejemplo, cuando el yeso está húmedo, está estropeado, el yeso viejo ya está estropeado, ¿qué hay que hacer? Picar el yeso, ¿no? Y dejar el ladrillo limpio. Si el ladrillo está mal, habrá que quitar el ladrillo. ¿Sí o no?
Si el ladrillo está mal, porque eso también es barro cocido,